Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá. Hoy es miércoles 20 de diciembre. Celebra el presidente Gustavo Petro la decisión del Banco de la República de bajar las tasas de interés, que es una reducción leve, pero es una señal muy importante para bajar el costo del dinero e inyectarle dinero a la economía, evitar de esa manera el fantasma de la recesión. Ya les voy a contar de esta noticia importante, nos afectará a todos de una u otra manera. La decisión de la Junta del Banco es bajar las tasas de 13.25 a 13%. La última vez que habían bajado los intereses en Colombia había sido en septiembre del 2020. Comenzó allí hace 3 años largos una cadena de aumentos para controlar, para reducir las cifras de la inflación. En la misma Junta del Banco de la República hacen los expertos, el Banco de la República, una advertencia con respecto al alza del salario mínimo del año entrante, que no supere de manera significativa la cifra de inflación que anticipa el ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, va a estar por debajo de 10%, más un poquito reconocimiento de productividad. Es muy probable que vayamos a tener un aumento de salario mínimo entre 10 y 11%. Va a depender del gobierno nacional, la decisión la tomará el presidente Petro porque prácticamente es un hecho, no hay posibilidades de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Ya les vamos a hablar de bolsillo, de economía, de salario mínimo y de las cifras del momento. Hoy miércoles a las 9 de la mañana llegó el día, van a instalar 4 cubículos completamente vigilados, es el día de la subasta del 5G. Ocurrirá en Maloca, en el centro de Bogotá. La tecnología para el desarrollo de transmisión de datos y telefonía celular es la subasta del espectro electromagnético, una subasta de la que el gobierno espera recibir algo más de 760 millones de dólares, que equivalen a la tasa de cambio de hoy a más de 3 billones de pesos. Los interesados son Claro, UOM, la alianza entre Tigo y Movistar, y un nuevo jugador, los brasileños de Telecol. Ya les hablaré de las medidas que está tomando el gobierno. No dejan entrar celulares allí, no dejan entrar relojes inteligentes, intentando blindar este que va a ser uno de los negocios del año. También les contaré en segundos de las familias de África que comenzaron a aparecer, de los niños abandonados en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Aparecieron las familias originales en África, no las familias o no los que los abandonaron en Bogotá. Bienestar Familiar está haciendo contacto con ellos mientras siguen investigando qué es lo que está pasando con el fenómeno de los africanos en el aeropuerto de Bogotá. Aparentemente un tema relacionado con la decisión que tomó el gobierno del presidente Petro de levantar visados y permisos después del viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África. Se flexibilizaron, facilitaron esas decisiones y nos inundamos de africanos que están llegando para volar desde Bogotá hasta San Salvador. Todos han llegado desde Turquía y todos quieren llegar hacia los Estados Unidos. Por este aumento de migrantes, un fenómeno inusual que habíamos visto de lejos en el Darién, en la frontera con Panamá, ahora El Dorado es la cuna de los migrantes. El gobierno del presidente Petro modificó una resolución que había dejado el gobierno anterior, flexibilizó los requisitos y documentos necesarios para la entrada de 15 naciones desde África. Por eso esta mañana la Cancillería dice que estudia implementar el visado de tránsito, que fue lo que se levantó, restablecerlo, a ver si salimos del fenómeno. Hablando de migración, acaban de ser rescatados por la Armada 25 migrantes en la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano. Iban en un barquito artesanal, a pesar de los fuertes vientos de esta época de fin de año, intentando también alcanzar la costa de Centroamérica. Claro, el propósito no es Centroamérica, sino Estados Unidos, que es el tema de fondo. Ya les voy a hablar, hablando de la Cancillería, del fracaso del intento de conciliación con la firma Thomas Gregan Sons, que es la que fabrica los pasaportes en Colombia. No hubo acuerdo y esta empresa anuncia una demanda contra el Estado colombiano de más de 117.000 millones de pesos. Producto de los problemas legales, el canciller Leiva desconoció el concepto de la Procuraduría, de la Contraloría, del Comité Asesor, del abogado, de la directora de Agencia Jurídica de Defensa del Estado colombiano, de la doctora Zamora, y decidió, asumiendo él el riesgo, no conciliar, que hubieran podido llegar a un acuerdo, se evitan la demanda, vendrá pues la demanda que enfrentará el nuevo abogado de la Cancillería, que es el doctor Matallana. Y hablando de empresas, Ecopetrol ha citado para el próximo 10 de enero asamblea extraordinaria porque quieren una reforma a los estatutos
que van en línea con la posición del ministro de Hacienda del gobierno, el ministro Bonilla, que lleva varias semanas diciendo que Ecopetrol debe entrar al mundo de las nuevas energías, incluyendo las renovables. Y hacia allá va la reforma de Ecopetrol. No descarten nuevas caras en la junta directiva de esta petrolera. Muchas historias para compartirlas con ustedes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les voy a contar en segundos de Choachí, que es un municipio cerquita aquí a Bogotá. Tiene 12,000 habitantes, en donde las lluvias anoche desbordaron 3 quebradas que han inundado vías y casas en 3 veredas. Esta mañana hay allí una situación de verdadera emergencia. Los taurinos ganaron una batalla. Ya les contaré de las posibilidades de que haya corridas nuevamente en febrero en Bogotá, apenas en menos de 2 meses, ahora que está comenzando la temporada de fin de año y también de ferias y fiestas en diferentes regiones del país. Y en el mundo, la noticia más importante está en Estados Unidos, en donde hay un golpe a la candidatura del presidente Donald Trump. Un tribunal de Colorado decidió que no puede presentarse, no puede aspirar, porque lo acusa del delito de insurrección, por el delito de la toma del Capitolio, cuando intentaba, en ese momento, enero, hace 4 años, intentaba entregarle a hacer la transición con el gobierno de Biden. Por insurrecto, no lo dejan inscribir en Colorado, que puede ser el primero de otros estados en donde frenan la candidatura del señor Trump, que es el favorito. El año entrante tendremos elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bienvenidos, aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias. Hoy es el día, según Naciones Unidas, de la solidaridad internacional. Lo más importante, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En menos de 24 horas, Migración Colombia encontró a otro niño de origen africano abandonado en el aeropuerto El Dorado. Los familiares de este niño y de la niña que Migración encontró en un baño, según el Bienestar Familiar, ya fueron contactados. A esto se suma que en el muelle internacional permanecen varados al menos 70 ciudadanos africanos. Tras un recorrido en la terminal aérea, las autoridades tomaron medidas. Marta Hernández es la subdirectora de Control Migratorio de Migración Colombia. Se ha acordado en reunión y en mesa de trabajo establecer protocolos adicionales a los que tiene Migración Colombia como autoridad migratoria, de manera que se intervenga desde las salas internacionales unas entrevistas particulares. La Junta del Banco de la República redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos, es decir, quedan a partir de hoy en 13%. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. La reducción que se está haciendo es sostenible. Eso no significa que tengamos claridad de lo que vamos a hacer en las siguientes juntas. El exministro de Vivienda del gobierno de Iván Duque, Jonathan Malagón, celebró la decisión. Todos aquellos que quieran estudiar, que estén pensando comprar vivienda, que estén pensando ampliar sus negocios, invertir en maquinaria y equipo, sepan que las condiciones del 2024 son mucho más favorables. Y justamente sobre el salario mínimo, la Junta Directiva hizo un llamado a la cautela en lo que respecta al ajuste para el próximo año. Según el emisor, el aumento no debería exceder de forma significativa la variación anual de la inflación. Ecopetrol citó a una asamblea extraordinaria de accionistas para este 10 de enero en Bogotá. El fin, modificar los estatutos a propósito de la petición del gobierno nacional. Si bien desde la presidencia dicen que son estatutos relacionados con la junta directiva, lo cierto es que el Ministerio de Hacienda ha pedido avalar que la empresa petrolera ingrese con más fuerza al mercado de las energías limpias y renovables. Hoy será la subasta del 5G para definir en qué proporción los 4 oferentes van a poder acceder a esta tecnología de navegación en Colombia, que sería implementada de manera paulatina. Los participantes en la subasta serán Claro, WOM, la unión entre Movistar y Tigo y el operador brasileño Telecol. El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano. 5 empresas están participando, 4 proponentes, trajimos un nuevo operador de telecomunicaciones brasileño a Colombia, hicimos una subasta totalmente transparente. Nadie puede entrar celulares, nadie puede entrar relojes inteligentes. Tenemos un software solo para eso. Thomas Gregg demandó a la Cancillería colombiana tras la fallida conciliación sobre el contrato para la elaboración de los pasaportes. La acción jurídica se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El exdirector de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, fue crítico contra el canciller Álvaro Leiva. La terquedad del canciller y del presidente pueden llevarnos a tener que pagar mucho dinero y ellos, por estar en contra de la ley, tendrán que responder.
Gracias. El nuevo abogado de la Cancillería, Ernesto Matallana, ya se hizo cargo de este proceso tras la salida de Germán Calderón. La declaratoria desierta es un acto administrativo que se presume su legalidad. El demandante tiene que demostrar que ese acto va en contra de la ley. Y quiero ser su presidente. El Consejo Nacional Electoral decidió reabrir la investigación por la presunta financiación irregular en la campaña del presidente Gustavo Petro. Para eso citó al polémico empresario Euclides Torres, integrante del Clan Torres en la Costa Caribe, para que el próximo 24 de enero explique cuál fue su papel en la financiación de la primera y segunda vuelta presidencial de la coalición del Pacto Histórico. Mientras la ADRES dice que desembolsó en noviembre 6,43 billones destinados a EPS e IPS y proveedores de salud, persisten las críticas a la entidad por el no pago de los recursos de presupuestos máximos. Denis Silva es el representante de Pacientes Colombia. El Ministerio de Salud y el director de la ADRES están utilizando los recursos del sistema como arma de guerra. Arma de guerra porque tienen una pelea casada con todos los agentes del sistema de salud. Lo cierto es que los pacientes desde hace meses no están recibiendo los tratamientos de manera oportuna. Hasta largas horas de la noche, en la Escuela de Ingenieros Militares en el occidente de Bogotá, se reunió el presidente Gustavo Petro con los 18 ministros, directores de departamentos administrativos y altos consejeros. El propósito, evaluar la ejecución del presupuesto y las metas para el año 2024. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Y si quien coordina a ese equipo siente que en algún sector hay alguna dificultad, pues lo tiene que decir, y lo tiene que decir sin miel, lo tiene que decir como debe ser. Sujetos encapuchados secuestraron a un hombre y a su hija de 8 años de la finca El Blancal, ubicada en zona rural del municipio de Corinto, en el Cauca. La primera información es que fueron obligados a salir del lugar. Mientras tanto, autoridades buscan a un funcionario del IMPEC que también fue secuestrado en la vereda Santa Rita del municipio de La Vega, de ese mismo departamento. El profesional estaba adscrito a la cárcel de máxima seguridad de Tuluá, y familiares confirmaron que un hombre que se identificó como integrante del ELN lo tendría en su poder. Un menor de 11 años permanece desaparecido en aguas del río Guaviare luego de que el avión en el que viajaba se accidentara, al parecer por presentar fallas en el motor, minutos después de haber despegado de la pista de Barrancominas en el departamento del Guainía. Gracias a la pericia del piloto, la aeronave terminó sobre el río Guaviare. Una mujer y el piloto lograron nadar hasta la orilla, pero el menor aún no aparece. Organismos de socorro y las autoridades en el departamento reanudarán hoy las labores de búsqueda y rescate. La aeronave cubría la ruta Barrancominas-Villavicencio. El puente está, la casa se fue, no queda nada. Como consecuencia de las fuertes lluvias durante la noche en la provincia del oriente de Cundinamarca, se presentó el desbordamiento de las quebradas en las veredas El Curí, La Palma y Potrero Grande del municipio de Choachí, en Cundinamarca. Solicitamos a todos los habitantes de las veredas ribereñas tomar las medidas de precaución y preparar una eventual evacuación en caso de ser necesario. El Tribunal Supremo de Colorado expulsó al expresidente Donald Trump, precandidato a los comicios de 2024 de las primarias republicanas en ese estado, por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En términos concretos, lo que la Corte Suprema de Colorado decidió anoche es declarar a Trump inelegible de ocupar cargos públicos. Y en deportes, el Manchester City se toma en serio el Mundial de Clubes tras vencer 3-0 al campeón de la Champions de Asia, el Urawa Red Diamonds de Japón, para abrir el camino y clasificar